Temblando en la suite nupcial, rodeada de encaje antiguo hecho jirones y un charco de vino tinto extendiéndose por el suelo, una joven miraba fijamente a los ricos suegros que acababan de destruir el vestido de bodas de su abuela. La llamaron una don nadie sin un centavo, una cazafortunas desesperada intentando colarse en su familia de élite. Estaban completamente convencidos de que le habían roto el alma. Lo que esos arrogantes millonarios no sabían era que la tela barata que acababan de rasgar pertenecía a una dinastía europea activa. Y en cuestión de minutos, una caravana real de 50 vehículos blindados iba a bloquear por completo toda la manzana. Eleanor Holden había pasado los últimos 4 años de su vida perfeccionando el arte de ser invisible. Para las multitudes ajetreadas de la ciudad de Nueva York, era simplemente otra archivista dedicada que trabajaba en una prestigiosa biblioteca del Upper East Side. Una chica tranquila que pasaba sus días restaurando con cuidado manuscritos antiguos y que siempre olía levemente a papel viejo y vainilla. Vivía en un modesto apartamento en Brooklyn, usaba abrigos de lana sin marca, y llevaba el cabello recogido en un sencillo y práctico pasador de carey. Para Liam Wentworth, el apuesto y carismático heredero del imperio inmobiliario Wentworth, Eleanor representaba un escape refrescante del mundo plástico e hiperagresivo de la alta sociedad de Manhattan. Liam era el chico de oro de una familia cuyo nombre aparecía en lujosos rascacielos desde Tribeca hasta los Hamptons. Su madre, Isabella Wentworth, dirigía su círculo social con el puño de hierro de una dictadora militar, cenando regularmente con los descendientes de los Astor y los Rockefeller, y defendiendo ferozmente el estatus de su familia contra cualquiera que considerara indigno. Desde el momento en que Liam presentó a Eleanor a su familia en su imponente mansión de Southampton, las líneas de batalla quedaron trazadas. Isabella Wentworth echó un solo vistazo al sencillo vestido de seda de Eleanor, una pieza confeccionada a mano que los ojos obsesionados con las marcas de Isabella confundieron con algo sacado de la liquidación de unos grandes almacenes, y de inmediato catalogó a la nueva novia de su hijo como una aprovechada cazafortunas. Durante los 2 años siguientes, Isabella orquestó una campaña de guerra psicológica encubierta. Había cumplidos con doble intención sobre la pintoresca carrera de Eleanor. Había disposiciones estratégicas en las cenas, colocando a Eleanor junto a las puertas de la cocina o al lado de tíos ancianos y sordos. Había exclusiones deliberadas de los viajes familiares a Aspen y omisiones accidentales de las listas de invitados a galas de alto perfil. Eleanor soportó todo aquello con una serenidad casi desconcertante. Jamás alzó la voz, jamás respondió con dureza y jamás se quejó con Liam. Lo amaba. O al menos amaba al hombre que él era cuando estaban solos en su tranquilo apartamento, lejos de la asfixiante presión de los miles de millones de su familia. Pero a medida que se acercaba el día de la boda, la hostilidad de Isabella mutó de agresiones pasivas a un sabotaje descarado. El campo de batalla terminó siendo el vestido de novia. Isabella había organizado que Eleanor se vistiera en una de las casas nupciales más exclusivas de París, con la plena intención de convertir la boda en una oportunidad publicitaria para la marca Wentworth. Había invitado a fotógrafos de Vogue y Town y Country para cubrir la boda de sociedad de la década en la iglesia de San Tomás en la Quinta Avenida. Sin embargo, Eleanor había declinado con cortesía pero con firmeza el vestido de diseñador de $200.000. En su lugar, anunció que llevaría una reliquia familiar. Perteneció a mi bisabuela, había explicado Eleanor durante el té de la tarde en el Plaza, con su voz tranquila mientras removía su Earl Grey. Lleva más de un siglo en mi familia. Para mí es todo un honor llevarlo. Isabella soltó un resoplido, cruzando una mirada de puro horror con su hija Beatrice. Eleanor, querida, dijo Isabella, con un tono que rezumaba veneno disfrazado de preocupación, estoy segura de que el vestidito de tu abuelita es muy sentimental, pero nosotros vamos a recibir a senadores, dignatarios extranjeros y a los directores ejecutivos de cada gran institución financiera del país. No puedes bajar el pasillo de San Tomás pareciendo que acabas de salir de un desván polvoriento del Medio Oeste. Tenemos una imagen que mantener. Te aseguro, Isabella, que el vestido es perfectamente apropiado, respondió Eleanor con una sonrisa educada que no llegó a sus ojos. Cuando Eleanor finalmente llevó el vestido al penthouse de los Wentworth para la prueba final, Isabella y Beatrice la esperaban como buitres. El vestido llegó en una discreta bolsa de tela sin marca. Cuando Eleanor abrió la cremallera, el rostro de Isabella se retorció en una mueca de asco absoluto. A ojos inexpertos y obsesionados con las marcas, el vestido podría haber parecido desesperadamente anticuado. No era blanco óptico, sino un marfil profundo y envejecido. La silueta era conservadora,
con mangas largas y cuello alto. Pero un verdadero historiador de la moda, o alguien criado en las cortes de élite de Europa, habría reconocido al instante la artesanía extraordinaria e impagable de aquella pieza. El vestido estaba confeccionado íntegramente con auténtico encaje de Bruselas Point de aiguille del siglo XIX, bordado con miles de microscópicas perlas de semilla. El forro de seda estaba tejido con hilo de plata que capturaba la luz como el rocío de la mañana. Era un vestido digno de una reina. Literalmente. Pero Isabella Wentworth, cuyo gusto estaba dictado exclusivamente por las etiquetas de precio modernas y los llamativos logos de diseñador, solo veía un viejo trapo amarillento. «Es horrible», susurró Beatriz en voz alta, tapándose la boca para disimular una risa cruel. «Parece el fantasma de una película de terror victoriana de bajo presupuesto». «Eleanor, sé razonable», espetó Isabella, avanzando agresivamente y tirando del delicado encaje de la manga. «Esta tela parece frágil. Es barata. Está prácticamente amarillenta de vejez y no encaja con la estética de una boda Wentworth. Tengo un vestido de reserva de Oscar de la Renta esperando en mi armario. Póntelo ahora. No voy a permitir que mi hijo quede en ridículo ante el altar». «El vestido se queda, Isabella», dijo Eleanor con calma pero con firmeza, apartando la mano de su futura suegra de su brazo. Por una fracción de segundo, los ojos de la callada archivista brillaron con una autoridad acerada y dominante que hizo que Isabella instintivamente diera un paso atrás. Era una mirada de poder absoluto e innegable. Pero el momento pasó tan rápido como llegó, y Eleanor regresó a su actitud serena. «A Liam le encanta, y es mi boda». Los ojos de Isabella se entornaron hasta convertirse en dos rendijas amenazantes. No dijo ni una palabra más. Simplemente sonrió, una sonrisa fina y sin sangre, y se dio la vuelta. Eleanor creyó haber ganado la batalla. Había subestimado profundamente la mezquindad de una millonaria de la alta sociedad herida en su orgullo. La mañana de la boda amaneció fresca y luminosa sobre Manhattan. La iglesia de San Tomás estaba rodeada por un pequeño ejército de seguridad privada que contenía a los paparazzi y a los curiosos. Dentro, los enormes arcos góticos estaban adornados con decenas de miles de orquídeas blancas importadas específicamente de Colombia, llenando el ambiente con un pesado y embriagador perfume. Eleanor estaba sentada en la opulenta suite nupcial situada en los niveles superiores de la iglesia, con el corazón aleteando contra sus costillas. Se miró en el espejo dorado. El vestido de encaje antiguo se ajustaba a la perfección a su esbelta figura, y los hilos de plata captaban la luz ambiente haciéndola lucir casi etérea. Llevaba el cabello recogido en un elaborado moño sujeto por un sencillo peine de platino sin adornos. Estaba impresionante, una visión atemporal de elegancia. Estaba sola en la habitación. Sus propios padres habían fallecido cuando era adolescente, una tragedia que la había impulsado a huir de su complicado pasado y buscar una vida tranquila en América bajo un apellido ficticio. No tenía damas de honor. No había querido someter a ninguna de sus amigas al acoso implacable de Isabella. A la 1:45 de la tarde, exactamente una hora antes de que estuviera programada para caminar por el pasillo, la pesada puerta de roble de la suite nupcial se abrió de golpe. Isabella y Beatrice Wentworth irrumpieron en la habitación, seguidas por dos guardias de seguridad privada de rostro severo que inmediatamente salieron y cerraron la puerta firmemente por fuera, dejándola bloqueada. «Isabella», Eleanor se puso de pie frunciendo el ceño con confusión. «¿Qué está pasando? ¿Por qué han cerrado la puerta?» «Estamos haciendo una intervención, Eleanor», dijo Isabella, con una voz de la que había desaparecido toda pretensión de calidez maternal. Era fría, plana y categórica. Isabella avanzó lentamente hacia Eleanor, sosteniendo sobre su brazo un moderno vestido de diseñador completamente blanco, brillante y cargado de pedrería. «Te dije que no iba a permitir que humillaras a mi familia delante de medio Wall Street y del alcalde de Nueva York. Voy a llevar este vestido, Isabella». «Ya hemos hablado de esto», dijo Eleanor con una voz que se mantuvo notablemente firme a pesar del súbito disparo de adrenalina en sus venas. Eleanor dio un paso atrás, sintiendo la genuina malicia que irradiaba de las dos mujeres. «No, no lo vas a llevar», se burló Beatrice, colocándose al lado de su madre. Beatrice sostenía una gran copa de cristal llena hasta el borde de un oscuro y pesado Cabernet Sauvignon. «Ops». Con un giro de muñeca, Beatrice arrojó el vino tinto directamente al pecho de Eleanor. Eleanor lanzó un grito ahogado y alzó los brazos para protegerse, pero era demasiado tarde.
El pesado líquido rojo se extendió por el delicado e irreemplazable encaje del siglo XIX, empapando al instante la antigua seda. La mancha se expandió como un hematoma oscuro y violento por el corpiño, arruinando las perlas cosidas a mano y tiñendo irreparablemente la tela de marfil. ¿Qué has hecho?, exclamó Eleanor con la voz finalmente quebrada. Miró el vestido de la reliquia arruinado, con las manos suspendidas sobre la tela empapada, temblando violentamente. Un dolor hueco y profundo estalló en su pecho. Ese vestido era el último vínculo físico que la unía a su bisabuela, la única pieza de su verdadera herencia que se había atrevido a sacar a la luz. Vaya, qué torpeza, dijo Isabella con un tono falsamente compasivo. El trapo está arruinado. Qué pena. Menos mal que traje un repuesto. Y arrojó el ostentoso vestido de diseñador sobre una silla de terciopelo cercana. Son unos monstruos, exhaló Eleanor con las lágrimas finalmente desbordándose. Son unos monstruos absolutos. Somos los protectores de nuestra dinastía, corrigió Isabella con frialdad. No eres nadie, Eleanor. Una pequeña y bonita don nadie a quien mi hijo decidió usar como acto de rebeldía. Tolero este matrimonio porque Liam montó una rabieta. Pero no voy a tolerar que nos arrastres al barro. Te pondrás el vestido que he traído. Saldrás ahí, sonreirás para las cámaras, y aprenderás cuál es tu lugar en nuestra jerarquía. Voy a decírselo a Liam, dijo Eleanor ahogando un sollozo, moviéndose hacia la puerta. Cuando lo vea, ya lo sabe, respondió una voz masculina desde la antecámara privada que conectaba con la suite del novio. La puerta se abrió, y Liam Wentworth entró a la habitación, impecable con su smoking personalizado de Tom Ford. Liam miró a Eleanor, luego a la enorme mancha roja en su pecho, y suspiró pesadamente, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. Eleanor se quedó paralizada. El aire en sus pulmones simplemente desapareció. Liam, susurró ella, con el corazón hundiéndose en un abismo sin fondo. Tú sabías que iban a hacer esto. Liam no podía mirarla a los ojos. Miró al suelo, moviéndose incómodo. Eleanor, por favor, sé razonable. El vestido era vergonzoso. Mamá tiene razón. Los medios están ahí fuera. Los inversores de mi padre están ahí fuera. Intenté decirte que simplemente te pusieras el vestido nuevo, pero eras tan obstinada. ¿Obstinada?, dijo Eleanor con apenas un susurro. Era el vestido de mi abuela. Era una pieza de segunda mano, Eleanor. Seamos honestos, murmuró Liam, finalmente levantando la vista con el semblante endureciéndose en un gesto de fastidio. Mamá, resuelve el problema. Solo límpiate, ponte el de la renta y terminemos con esto. No hagas una escena. Hoy te casas con los Wentworth. Actúa como si pertenecieras aquí. Liam giró sobre sus talones y salió de la habitación, cerrando la puerta tras él. Un silencio descendió sobre la suite nupcial, denso y asfixiante. Eleanor permaneció completamente inmóvil mientras el vino frío y húmedo le empapaba el corpiño, enfriándole la piel. Miró a Isabella, que sonreía triunfalmente. Miró a Beatrice, que vibraba de satisfacción presumida. Y miró la puerta por la que su prometido acababa de salir, abandonándola completamente a los lobos. 10 minutos, ladró Isabella mirando su Rolex incrustado de diamantes. Cámbiate. Si no estás ahí fuera presentable, haré que los guardias te escolten por el callejón de atrás y la boda queda cancelada. La elección es tuya. Las dos mujeres se dieron la vuelta y salieron de la habitación. La pesada puerta de roble se cerró y volvió a bloquearse tras ellas. Completamente sola, Eleanor cayó de rodillas sobre la alfombra mullida. Tocó el encaje arruinado. Los delicados hilos tejidos hacía más de 100 años en un taller real se estaban disolviendo bajo la acidez del vino. Una lágrima se deslizó por su mejilla y aterrizó sobre una perla manchada. Durante 4 años, Eleanor había ocultado quién era. Había escondido su linaje, su riqueza, sus títulos y su poder, todo para experimentar lo que se sentía siendo una chica normal, para ser amada por lo que era y no por la corona que reposaba sobre su cabeza. Había soportado los abusos de los Wentworth porque creía que el amor de Liam era real, que él era diferente a los aduladores y trepadores sociales con los que había crecido en Europa. Estaba equivocada. Liam era exactamente igual que ellos, débil, obsesionado con las apariencias, y fundamentalmente cruel. Eleanor tomó una respiración profunda. Al exhalar, la archivista asustada y con el corazón roto murió para siempre. La postura de la chica llorosa desapareció.
Cuando se levantó, su columna estaba perfectamente recta. Su barbilla se alzó en un ángulo imperioso. Sus ojos, antes cálidos y suaves, se endurecieron hasta convertirse en fragmentos de hielo glacial puro. Había terminado de hacer el papel de plebeya. Eleanor caminó hacia su pequeño bolso de mano sobre el tocador. No buscó su teléfono habitual. En cambio, sus dedos pasaron por encima del pintalabios y presionaron contra el fondo falso de la bolsa de seda. Con un suave clic, el forro se desprendió, revelando un elegante y pesado teléfono satélite cifrado. Era negro mate y carecía de cualquier logotipo reconocible. Eleanor no había encendido el dispositivo en casi 5 años. Manteniendo pulsado el botón de encendido, la pantalla se iluminó de inmediato, saltando cualquier secuencia de inicio estándar. Eleanor introdujo un código de acceso alfanumérico de 12 dígitos. La pantalla mostró un único escudo luminoso, un león rampante sosteniendo una espada cruzada y un cetro, enmarcado por el lema en latín Invictus Maneo. Marcó un número grabado en su memoria desde la infancia. Sonó una sola vez. Dirección del hogar real. Autentíquese. Una voz británica nítida y profundamente autoritaria respondió al instante. Protocolo Alfa Sierra 9, dijo Eleanor con una voz baja, firme y resonando con el acento refinado y preciso que había suprimido con tanto esfuerzo durante años. Código de autorización, Valirian. Soy Lady Eleanor Henrietta Beaufort Mountbatten. Se escuchó una brusca inhalación al otro lado de la línea, seguida del rápido tecleo de un teclado. Dios mío, Su Alteza, identidad confirmada. La huella biométrica de voz coincide. ¿Dónde está usted? Tenemos directivas de búsqueda global activas desde. Estoy en la ciudad de Nueva York, interrumpió Eleanor con calma, con un tono que no dejaba espacio para el debate. Iglesia de San Tomás, Quinta Avenida. Conécteme con Lord Alistair Cavendish de inmediato. Enseguida, Su Alteza. Menos de 3 segundos después, una voz mayor y jadeante irrumpió en la línea. ¿Eleanor? Dios mío, Eleanor, ¿eres tú de verdad? Hola, tío Alistair, dijo Eleanor mirando el encaje arruinado de su vestido. Necesito tu ayuda. Lo que sea, respondió el duque de Belmont al instante, con la emoción espesa en su voz. Tu abuelo ha estado fuera de sí desde que te fuiste. La mitad del Mi-6 te ha estado buscando. ¿Cuál es la situación? ¿Estás a salvo? Físicamente estoy ilesa, respondió Eleanor con calma. Sin embargo, me encuentro en medio de un malentendido bastante desafortunado. Está previsto que me case en exactamente 45 minutos con un americano del pueblo llano. Su familia acaba de destruir deliberadamente el encaje de la coronación de la reina madre. Un silencio aterrador y absoluto cayó sobre la línea cifrada. Cuando Lord Cavendish finalmente habló, la calidez del tío aliviado había desaparecido por completo, reemplazada por la escalofriante y despiadada autoridad del jefe de seguridad real. ¿Destruyeron la reliquia de los Romanov? Vertieron una copa de Cabernet sobre ella, tío. La consideraron basura barata de segunda mano y me dijeron que era una don nadie sin un centavo que necesitaba aprender su lugar. Ya veo, dijo Lord Cavendish en voz baja. Era el tipo de calma que precedía a una explosión devastadora. ¿Y cuáles son sus órdenes, Su Alteza? Quema su ilusión hasta los cimientos, ordenó Eleanor con los ojos fijos en su reflejo en el espejo. Quiero el protocolo completo. Quiero que el mundo sepa exactamente quién está en esta habitación, y quiero salir de aquí. Entendido. El primer ministro se encuentra actualmente en la cumbre de las Naciones Unidas en Midtown, a menos de 10 manzanas de su ubicación. El grupo de protección diplomática y el destacamento de seguridad real están completamente movilizados con él. Disponemos de 50 vehículos fuertemente blindados, un destacamento del SAS y escolta de la policía de Nueva York listos para intervenir. Los redirigiremos a sus coordenadas de inmediato. No deje entrar a nadie en la suite nupcial, Eleanor. Esperaré aquí. Tiempo estimado de llegada, 8 minutos, Su Alteza. Vamos en camino. La línea se cortó. Eleanor dejó caer el teléfono satélite de vuelta en su bolso. No se quitó el vestido arruinado. Caminó hacia la silla de terciopelo, recogió el vestido de Oscar de la renta de $200,000 que Isabella le había arrojado, y con calma usó la pesada falda de pedrería para limpiar el vino derramado del suelo de madera. Luego arrojó el empapado vestido de diseñador a la papelera. Se sentó en la silla de terciopelo, cruzó las piernas con elegancia, y esperó.
Abajo, en la enorme nave de la iglesia de San Tomás, la atmósfera vibraba con arrogancia adinerada. Más de 600 invitados llenaban los bancos. Titanes de Wall Street, multimillonarios tecnológicos y matriarcas de la alta sociedad murmuraban entre sí, bebiendo discretamente de frascos de cristal y admirando la ostentosa riqueza de los arreglos florales. En la primera fila, Isabella Wentworth estaba sentada como una reina en su trono, con la postura perfecta y la barbilla bien alta. Se inclinó hacia su marido, Richard Wentworth, el director ejecutivo de Wentworth Enterprises. Todo está resuelto, susurró Isabella con una sonrisa de suficiencia. El ratoncillo aprendió la lección. Saldrá pronto con el de la renta. Bien, gruñó Richard ajustándose la corbata de diseño. No quería esos ridículos harapos de segunda mano apareciendo en las fotografías del Wall Street Journal. Necesitamos que la fusión con el gigante japonés de las telecomunicaciones salga sin contratiempos, y las apariencias lo son todo. En el altar, Liam estaba de pie junto a su padrino, proyectando la imagen del novio perfecto y seguro de sí mismo. De vez en cuando miraba su reloj, molesto porque Eleanor tardaba tanto en arreglarse. Esperaba que no estuviera llorando tanto como para arruinarse el maquillaje. El fotógrafo cobraba $3,000 la hora. Empezó como un rumor lejano y sordo. Al principio, los invitados dentro de los gruesos muros de piedra de San Tomás no podían escucharlo sobre el majestuoso crecimiento del órgano de la iglesia tocando a Bach, pero el guardia de seguridad privada apostado fuera de las pesadas puertas de roble de la catedral lo percibió de inmediato. El incesante y caótico zumbido del tráfico de la Quinta Avenida fue silenciado de repente de forma desconcertante. El jefe de seguridad de los Wentworth, un fornido ex policía llamado Miller, frunció el ceño y tocó su auricular. Equipo perimetral, ¿qué está pasando en la avenida? Parece que el tráfico se ha detenido por completo. En su oído se escuchó el ruido de la estática antes de que una voz en pánico irrumpiera. Jefe, necesita salir ahora mismo. Miller empujó la puerta lateral de la catedral y salió a los escalones de granito. Se quedó paralizado. La Quinta Avenida, normalmente un río de taxis amarillos y SUVs de lujo, estaba completamente vacía de vehículos civiles. Una flota de motocicletas de la patrulla de carreteras de Nueva York había bloqueado agresivamente todas las intersecciones desde la calle 42 hasta Central Park. Las luces parpadeantes rojo y azul pintaban los rascacielos circundantes con un resplandor estroboscópico frenético. Y entonces la caravana dobló la esquina. Era un despliegue de poder abrumador y aterrador. Abriendo la marcha iban dos enormes vehículos blindados tácticos de la policía de Nueva York con los cristales totalmente oscurecidos. Pero lo que los seguía hizo que la sangre de Miller se helara en las venas. No era el alcalde. No era el presidente. Era una flota aparentemente interminable de 50 Rolls-Royce Phantom y Range Rovers fuertemente blindados, construidos a medida y de un negro medianoche absoluto. Se movían en perfecta y disciplinada sincronía, con sus motores zumbando como un enjambre de avispas furiosas. Cada vehículo portaba placas diplomáticas, y en el capó de los coches de cabeza ondeaba fervientemente una bandera que Miller reconoció al instante de su tiempo trabajando en el extranjero, el estandarte real. Antes de que la caravana se detuviera por completo, las puertas de los Range Rovers se abrieron de golpe. Más de 100 hombres con impecables trajes oscuros, portando armas automáticas silenciadas y auriculares, inundaron la calle. No eran guardias de seguridad ordinarios. Sus movimientos eran precisos, tácticos y letales. Eran miembros del Elite Servicio Aéreo Especial Británico y del Grupo de Protección Diplomática Real. Tomaron los escalones de la iglesia de San Tomás como una marea de agresión a medida. Oigan, no pueden estar aquí, ladró Miller avanzando y poniendo la mano sobre su arma enfundada. Esto es un evento privado. Seguridad Wentworth. Un hombre alto de cabello plateado con un traje impecablemente confeccionado de Savile Row salió del Rolls Royce de cabeza. Ni siquiera miró a Miller. Simplemente hizo un gesto con dos dedos. En menos de un segundo, 4 operativos del SAS fuertemente armados aplastaron a Miller contra el pilar de piedra, desarmándolo con una eficiencia brutal. El resto del equipo de seguridad de los Wentworth fue neutralizado y inmovilizado en el suelo de hormigón antes de que pudieran siquiera sacar sus radios. El hombre de cabello plateado, Lord Alistair Cavendish, se ajustó la corbata y subió los escalones de la catedral. Flanqueado por 2 docenas de operativos fuertemente armados, se acercó a las enormes puertas de madera de la iglesia. Aseguren el perímetro, ordenó Lord Cavendish en su micrófono de solapa,
con una voz que resonaba con siglos de autoridad aristocrática. Nadie entra, y nadie, especialmente la familia Wentworth, abandona este edificio. Con un estruendo ensordecedor, los operativos del SAS derribaron de una patada las puertas principales de la Catedral de San Tomás. La madera pesada golpeó contra los muros de piedra con un sonido que resonó como una explosión de bomba sobre el delicado órgano de la iglesia. Dentro, la música se interrumpió bruscamente. 600 de los más poderosos millonarios de Nueva York giraron la cabeza con absoluto asombro mientras un ejército literal marchaba por el pasillo central. El silencio pesado y asfixiante que descendió sobre la iglesia de San Tomás fue absoluto. 600 de los ciudadanos más élite, poderosos e intocables de Manhattan se quedaron helados en sus bancos de caoba, con los ojos abiertos de un asombro sin disimular. Los grandiosos acordes triunfantes del enorme órgano de tubos habían sido interrumpidos tan abruptamente que las notas finales disonantes todavía resonaban contra los techos de piedra abovedada. Marchando por el pasillo central de la catedral no había ningún cortejo nupcial. Era una cuña perfectamente sincronizada y aterradoramente disciplinada de hombres fuertemente armados. Vestían impecables trajes tácticos azul medianoche confeccionados específicamente para ocultar el blindaje de Kevlar. Sus auriculares se enrollaban discretamente en sus cuellos, y sus ojos escaneaban a la multitud con el cálculo frío y depredador de los máximos predadores. No eran los guardaespaldas habituales que empleaba la familia Wentworth. Eran el Servicio Aéreo Especial Británico operando en colaboración con el Grupo de Protección Diplomática Real, y se movían con la autoridad de un ejército invasor. En el altar, la sonrisa perfecta y ensayada de Liam Wentworth se borró de su rostro, reemplazada por una máscara de profunda confusión. Instintivamente dio un paso atrás, chocando contra una elaborada columna de orquídeas blancas. En la primera fila, Isabella Wentworth se puso de pie con el rostro enrojecido por la indignación. Era una mujer acostumbrada a chasquear los dedos y hacer que el mundo se doblara a su voluntad. Veía a estos intrusos armados no como una amenaza, sino como una interrupción imperdonable a su meticulosamente planificado evento de relaciones públicas. Disculpen, la voz de Isabella resonó estridente por la cavernosa iglesia, nítida e imperiosa. Isabella salió de su banco agresivamente, agitando una mano de manicura perfecta. ¿Qué significa esto? ¿Quién está a cargo aquí? Soy Isabella Wentworth. Y este es un evento privado que ha costado varios millones de dólares. Tengo al jefe de policía en marcación rápida. Y si no se dan la vuelta y salen de la boda de mi hijo en este instante, haré que los arresten y despidan a todos y cada uno de ustedes. Al frente de la cuña táctica, Lord Alistair Cavendish hizo una pausa. El duque de Belmont de cabello plateado, jefe en funciones de seguridad real, miró a la furiosa millonaria de la alta sociedad como si fuera un chicle pegado en la suela de su pulido zapato Oxford. Señaló a sus hombres con un sutil movimiento de la muñeca. De inmediato, 12 operativos se separaron de la formación principal, formando una barricada infranqueable de hombro a hombro entre los invitados y el altar. El metálico chasquido de sus armas cambiando a posición de listos envió una ola de jadeos aterrorizados por la congregación de magnates de Wall Street y moguls tecnológicos. De repente, la vasta riqueza de los Wentworth se sentía increíblemente pequeña y completamente inútil. Permanecerá exactamente donde está, señora, ordenó Lord Cavendish, con una voz que era un suave ronroneo aristocrático que cargaba el peso de siglos de autoridad incuestionable. Richard Wentworth, el padre de Liam y director ejecutivo del imperio familiar, se apresuró a ponerse al lado de su esposa con el rostro morado de ira. Escúcheme, amigo. No me importa de qué agencia gubernamental crea que es. Está cometiendo una intrusión. ¿Tiene alguna idea de quiénes somos? La mitad del Senado estatal está sentado en esta sala. Está cometiendo un suicidio profesional. Lord Cavendish metió la mano en el bolsillo interior de su traje a medida y extrajo lentamente un estuche de credenciales de cuero negro mate. Lo abrió revelando un pesado escudo de plata. Soy Lord Alistair Cavendish, actuando bajo la autoridad directa e incuestionable de la corona, declaró, con sus ojos azules como el hielo fijos en los de Richard. Estamos invocando la inmunidad diplomática plena y la jurisdicción internacional de emergencia bajo la Convención de Viena. El perímetro de esta iglesia es ahora territorio soberano. Nadie habla. Nadie se mueve. Nadie mete la mano en sus bolsillos. Si cualquiera de ustedes intenta marcharse o intenta obstaculizar a mis oficiales, será detenido bajo el protocolo internacional de amenazas. La boca de Richard se abrió, pero no salió ningún sonido.
La confianza absoluta e inquebrantable en la voz de Cavendish lo paralizó. En el altar, la mente de Liam corría desesperadamente intentando construir una explicación lógica. ¿Hay una amenaza de bomba? Tartamudeó Liam con la voz quebrándose por completo, perdiendo su fachada de chico de oro confiado. ¿No se están evacuando? Cavendish ignoró completamente al novio. Se giró hacia el comandante Harrison, el imponente líder con cicatriz en el rostro del destacamento del SAS. Asegure la nave, ordenó Cavendish con brío. Sargento Davis, lleve un escuadrón a los niveles superiores. Buscamos la suite nupcial. Disparen las cerraduras si es necesario. Tenemos un protocolo de tolerancia cero hasta que el activo principal esté asegurado. A sus órdenes, milord, ladró Harrison. Con un torbellino de movimiento sincronizado, un escuadrón secundario de operativos fuertemente armados pasó completamente por alto el altar, con sus botas de combate retumbando contra los antiguos escalones de piedra que llevaban a las cámaras privadas de la iglesia. Isabella Wentworth los vio correr escaleras arriba, y un súbito nudo frío de angustia se formó en la boca de su estómago. La suite nupcial. ¿Por qué iban a la suite nupcial? Miró a su hija Beatrice, cuyo rostro antes satisfecho se había quedado sin color. Mamá, susurró Beatrice con las manos temblando mientras apretaba su bolso de diseño. ¿Qué está pasando? ¿A quién busca la corona? Isabella no tenía respuesta. Por primera vez en su vida consentida y profundamente protegida, sintió un miedo genuino y paralizante. La dinámica de poder había cambiado tan violenta y repentinamente que los cimientos mismos de su realidad comenzaban a fracturarse. Arriba, la pesada puerta de roble de la suite nupcial permanecía bloqueada. El sargento Davis y 4 operativos del SAS se detuvieron frente a ella. Haciendo guardia estaban 2 de los hombres de seguridad privada que Isabella había contratado para asegurarse de que Eleanor no pudiera escapar. Los guardias privados eran hombres grandes e intimidantes con trajes baratos. Pero al ver las subametralladoras silenciadas apuntadas directamente a sus pechos, su bravuconería se evaporó al instante. «Aléjense de la puerta», ordenó el sargento Davis con una voz desprovista de toda emoción. Los 2 guardias privados no dudaron. Levantaron las manos en rendición universal y se apartaron rápidamente, aplastándose contra los muros de piedra del corredor. «La puerta está bloqueada por fuera, señor», balbuceó uno de los guardias con los ojos abiertos de pánico. La madre del novio se llevó la llave. Davis no se molestó en responder. Desenganchó de su cinturón táctico una pesada herramienta de apertura especializada. «Despejen», ordenó. Posicionó el dispositivo sobre la ornamental cerradura de latón. Un estruendo ensordecedor y localizado resonó por el estrecho pasillo cuando el mecanismo de cierre fue completamente pulverizado. Davis de una patada abrió la pesada puerta de roble, barriendo la habitación con su arma, seguido de cerca por su escuadrón. «Despejado», gritó Davis. «Habitación asegurada». Lord Cavendish, que había subido rápidamente las escaleras, pasó entre el equipo táctico y entró en la opulenta suite nupcial bañada por el sol. Se detuvo en seco. Sentada en el centro de la habitación sobre una silla de terciopelo mullida estaba Eleanor. Su postura era rígidamente perfecta, con las manos dobladas delicadamente en su regazo. Pero no fue su actitud tranquila lo que hizo que el duque de Belmont se helara. Fue la catastrófica y violenta ruina de la prenda que llevaba. La enorme mancha floreciente de vino tinto oscuro se extendía por el corpiño del encaje antiguo, empapando los hilos de plata centenarios y tiñendo las perlas de semilla cosidas a mano. El vestido, un artefacto legendario que había sobrevivido guerras mundiales y revoluciones globales, parecía haber sido masacrado. Lord Cavendish, un hombre que había mirado a los ojos a terroristas internacionales sin pestañear, sintió una oleada de profunda náusea física recorriéndolo. «Dios mío», susurró Cavendish con la voz temblando mientras se acercaba a Eleanor. Cayó de rodillas ante su silla, inclinando la cabeza profundamente. «Su Alteza Real». Al instante, el sargento Davis y cada operativo del SAS fuertemente armado en la habitación juntaron los talones de sus botas y se inclinaron en reverencias profundas y perfectamente sincronizadas, con los ojos bajos por un inmenso respeto. «Levántate, tío», dijo Eleanor. Su voz ya no tenía el tono suave y acomodaticio de una archivista americana. Resonaba con la dicción nítida, melódica y aterradoramente precisa de la aristocracia británica. Era una voz entrenada desde el nacimiento para gobernar naciones. Cavendish se puso de pie, con los ojos fijos en el encaje arruinado.
La ira que emanaba del hombre mayor era casi palpable, calentando el aire de la habitación. El encaje de la coronación de la reina madre, respiró, con los puños cerrándose a sus costados hasta que los nudillos se pusieron blancos. La propia emperatriz Alejandra llevó este velo. Pertenece a los archivos nacionales, protegido por cristal antibalas. Y ellos lo trataron como un trapo de bar. Creyeron que era un vestido barato de segunda mano, explicó Eleanor con el rostro inexpresivo y sereno. Isabella Wentworth decidió que no encajaba con su estética. Su hija me arrojó una copa de Cabernet para obligarme a cambiarme por un vestido de diseñador que había comprado. La mandíbula de Cavendish se tensó. Los músculos de su cuello se crisparon contra su cuello. Agredir a un miembro de la familia real era traición. Destruir deliberadamente una joya de la corona del imperio irreemplazable era un acto de desacralización inimaginable. Los haré arrestar, afirmó Cavendish en un susurro peligroso y letal. Congelaré sus activos bajo las leyes internacionales de confiscación de bienes. Me aseguraré de que esta familia sea erradicada financiera y socialmente antes de que el sol se ponga sobre esta ciudad. Dame la orden, Eleanor. Eleanor miró el vestido arruinado. Tocó una perla manchada, con el corazón doliéndole por la pérdida física del legado de su bisabuela, pero su determinación era absoluta. La chica suave y compasiva que se había dejado intimidar durante años había muerto, ahogada en una copa de vino tinto barato. No, tío, dijo Eleanor suavemente poniéndose de pie. El encaje arruinado se arrastraba alrededor de sus pies. Arrestarlos es un asunto legal. Es silencioso. Esa puerta cerrada. Ellos están obsesionados con las apariencias. Están obsesionados con su posición social y con cómo los percibe el mundo. Eleanor miró a Cavendish, con los ojos endureciéndose hasta convertirse en diamantes brillantes e implacables. Quiero que me escortes escaleras abajo, tío Alistair, ordenó Eleanor. Exactamente como estoy. Quiero que cada millonario, cada político y cada fotógrafo en esa sala vean exactamente lo que hizo Isabella Wentworth. Quiero que miren a la don Nadia a la que han estado burlándose durante 2 años. Que sean testigos de su propia destrucción. Una sonrisa lenta y aterradoramente fría se extendió por el rostro de Lord Cavendish. Era la sonrisa de un depredador viendo a su presa caminar voluntariamente hacia una trampa. Sería un absoluto honor, Su Alteza Real, se inclinó Cavendish. Se volvió hacia el jefe de escuadrón. Sargento Davis, formación escolta real, diamante. A sus órdenes, milord, ladró Davis. Los operativos se reposicionaron al instante, formando un protector y fuertemente armado diamante alrededor de Eleanor. Lord Cavendish ofreció su brazo. Eleanor posó su delicada mano en su manga. No intentó ocultar la enorme mancha roja en su pecho. La llevaba como una insignia de autoridad absoluta, un testimonio visceral de la profunda ignorancia y crueldad de los Wentworth. Procedamos, dijo Eleanor. Es hora de cancelar una boda. Abajo en la nave de la iglesia, la atmósfera era una mezcla tóxica de pánico y silencio asfixiante. Los cientos de invitados de élite no se habían movido ni un músculo. Estaban paralizados por la abrumadora presencia de los operativos del SAS guardando el perímetro. En el altar, Liam sudaba a través de su smoking personalizado, con la mente calculando desesperadamente escenarios, completamente incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. A su lado, Isabella y Richard permanecían rígidos, su arrogancia aristocrática resquebrajándose bajo la inmensa presión de lo desconocido. Entonces las pesadas botas comenzaron a sonar en los escalones de piedra. El tamboreo rítmico y sincronizado del equipo táctico descendiendo los escalones resonó a través de la catedral cavernosa como el latido lento de un corazón. Todos los ojos se dispararon hacia la gran escalinata al fondo de la nave. La cuña de operativos armados apareció primero, con sus armas en posición baja. Al descender al suelo de mármol, se separaron sin esfuerzo por el centro, creando un camino claro y dramático. Cuando Eleanor pisó la luz de los enormes vitrales, un jadeo colectivo y audible rasgó la congregación de 600 invitados. No parecía una novia rota y humillada. Se movía con una gracia etérea y aterradora. Pero fue el vestido el que atrajo todas las miradas. La violenta y horrible mancha roja extendida por el delicado encaje era una impactante violación de la perfección prístina y agresivamente cuidada que los Wentworth habían ingeniado para este evento. Los ojos de Isabella Wentworth se abrieron con un horror puro e indisimulado. No se ha cambiado, pensó Isabella mientras un pico de puro pánico la golpeaba en el pecho.
¿Por qué no se ha cambiado? ¿Y por qué estos soldados la tratan como si? Liam se adelantó con el rostro retorciéndose en una mezcla de alivio y total confusión. Eleanor, siseó su voz resonando en la iglesia en silencio absoluto. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué sigues llevando ese trapo? ¿Qué está pasando? Eleanor no le respondió. Ni siquiera lo miró. Mantuvo los ojos fijos al frente, deslizándose por el largo pasillo central escoltada por Lord Cavendish. Al llegar al altar, los operativos del SAS que rodeaban el perímetro se pusieron firmes en posición de atención. El sonido de 100 botas militares chocando juntas en perfecta unidad crujió como un trueno por la iglesia. Lord Cavendish se adelantó, dejando a Eleanor de pie en la base de los escalones del altar. Sacó de su costado un bastón de punta plateada, un bastón ceremonial de mando, y lo golpeó con fuerza contra el suelo de mármol. Damas y caballeros, la voz de Lord Cavendish retumbó por la catedral, resonando con una autoridad indiscutible y demoledora. Están en presencia de Su Alteza Real la princesa Eleanor Henrietta Beaufort Mountbatten, duquesa de Cornualles, condesa de las Marcas de las Tierras Altas, y tercera en la línea de sucesión al trono del Reino Unido. El silencio que siguió no era simplemente quietud. Era un vacío físico. Succionó el aire de la habitación. Varios políticos prominentes en las filas delanteras, al reconocer la verdad en los títulos y la innegable realidad del grupo de protección diplomática real que los rodeaba, se pusieron de pie al instante e hicieron profundas reverencias. Liam Wentworth parecía como si lo hubiera golpeado un tren de mercancías. La sangre se drenó por completo de su rostro dejándolo de un gris nauseabundo. Su mandíbula quedó completamente floja mientras su cerebro rechazaba violentamente la información que recibía, hasta que la realidad se derrumbó sobre él con un peso aplastante y catastrófico. «Princesa», susurró Liam con la voz quebrándose. Miró a la callada archivista a quien creía haber tomado con lástima. Miró a la chica a la que había dejado que su madre atormentara sin piedad. Isabella Wentworth comenzó a temblar. Un temblor violento e incontrolable sacudió su cuerpo perfectamente vestido. Miró a Eleanor, luego a los soldados armados que le hacían reverencias, y luego de vuelta al vestido de encaje arruinado. El vestido. La mente de Isabella volvió al destello de la suite nupcial. Recordó sus propias palabras: «Es barato, un trapo amarillento». Recordó a Beatrice arrojando el vino. «El atuendo que ven ante ustedes», continuó Lord Cavendish, con su voz destilando veneno mientras sus ojos se cerraban sobre Isabella, «es el encaje de la coronación de la reina madre, un artefacto priceless e irreemplazable de la corona. Ha sido deliberadamente vandalizado por la familia que organiza este evento». Un murmullo colectivo de absoluto disgusto recorrió a la élite de la multitud. Ser rico en Nueva York era una cosa, pero agredir a la realeza extranjera y destruir un artefacto histórico. Los Wentworth no solo habían cometido una metedura de pata. Habían cometido un suicidio social y financiero. Los millonarios en los bancos de inmediato comenzaron a distanciarse mentalmente, calculando la rapidez con la que podían cortar todos sus lazos comerciales con Wentworth Enterprises. Eleanor subió los escalones del altar. Miró a Liam. Por primera vez, él la vio claramente. La chica sumisa y callada había desaparecido. En su lugar se erguía una monarca. «Eleanor», suplicó Liam con la voz temblando, extendiendo una mano hacia ella. Yo no lo sabía. Dios mío, no lo sabía. Por favor. No me dirija la palabra», declaró Eleanor, con su voz cortando el aire como un bisturí. Era fría, precisa y desprovista de cualquier afecto residual. Eleanor extendió la mano izquierda y deslizó lentamente el enorme anillo de diamantes de 3 quilates de su dedo. Era un anillo caro, pero al lado del inmenso peso histórico del linaje que ella portaba, de repente parecía barato y vulgar. Lo sostuvo entre su pulgar y su índice. «Durante 4 años, me permití vivir una vida de civil», dijo Eleanor dirigiéndose a Liam, con su voz llegando sin esfuerzo al fondo de la iglesia en silencio. «Quería saber si un hombre podría amarme por mi mente, por mi corazón, y no por la corona que descansaba sobre mi cabeza. Creí que tú eras ese hombre, Liam». Liam ahogó un sollozo, comprendiendo la dimensión inimaginable de lo que acababa de desperdiciar. No solo había perdido a una hermosa novia. Había perdido un imperio. «Pero eres débil», continuó Eleanor con un tono despiadado. «Cuando tu madre me intimidaba, mirabas hacia otro lado. Cuando insultó mi herencia, buscabas excusas. Y cuando me encerró en una habitación y su hija destruyó una pieza irreemplazable de la historia de mi familia,
Me dijiste que dejara de ser tan obstinada y aprendiera mi lugar. Eleanor dejó caer el anillo de diamantes. Golpeó el suelo de mármol con un nítido tintín y rodó hasta detenerse a los pies de Isabella Wentworth. Isabella hiperventilaba, agarrándose el pecho. Su cuidadosamente construido imperio de esnovismo se derrumbaba en tiempo real a su alrededor. Su Alteza, jadeó Isabella con la voz completamente quebrada. Fue un malentendido. La iluminación en la suite. El vino se derramó. Silencio, ordenó Eleanor. La única palabra chasqueó como un latigazo. Isabella cerró la boca de golpe, completamente aterrorizada. Me dijiste que no era nadie, dijo Eleanor mirando a la millonaria temblorosa. Me dijiste que necesitaba aprender mi lugar en tu jerarquía. Ya lo he aprendido, Isabella. Mi lugar está muy por encima del tuyo. Eleanor se alejó de la familia devastada. Miró a Lord Cavendish. Hemos terminado aquí, tío, dijo. Escorten a su Alteza Real. Escolten a su Alteza Real, rugió el comandante Harrison. El equipo táctico reformó el perímetro en diamante alrededor de Eleanor. Sin una sola mirada atrás, la princesa Eleanor caminó de regreso por el pasillo. Las pesadas puertas de la iglesia de San Tomás fueron abiertas de par en par por los guardias reales. Al salir al fresco aire de Nueva York, la caravana de 50 Rolls Royce que esperaba revó sus motores en un saludo ensordecedor. Dentro de la iglesia, el silencio solo fue roto por el sonido de Liam Wentworth cayendo de rodillas sobre el frío mármol, llorando abiertamente frente a 600 personas, mientras la dinastía de su familia se reducía a cenizas en el espacio de 10 minutos. Las pesadas puertas con tachuelas de bronce de la iglesia de San Tomás se cerraron detrás de la princesa Eleanor, encerrando a la familia Wentworth dentro de la tumba que ellos mismos habían construido con su ruina social y financiera. Fuera, en la Quinta Avenida, la atmósfera era caótica, rozando lo histérico. Los paparazzi, inicialmente alertados por Isabella Wentworth para fotografiar un triunfo de la alta sociedad, habían observado con absoluto desconcierto cómo la policía de Nueva York bloqueaba la manzana y un ejército literal asaltaba la catedral. Ahora, al emerger Eleanor flanqueada por operativos del Grupo de Protección Diplomática Real fuertemente armados, el muro de flashes de las cámaras convirtió la tarde en un espectáculo de luces estroboscópicas cegadoras. Eleanor no ocultó su cara. Se mantuvo erguida en lo alto de los escalones, mientras el sol de la tarde captaba los hilos de plata arruinados del encaje de la reina madre. La violenta mancha de vino tinto sobre su pecho fue capturada por 100 lentes de alta definición, inmortalizada para siempre en los medios de comunicación globales. Aseguren el perímetro. Escolten a su Alteza Real al vehículo 1. La voz del comandante Harrison cortó el clamor de los reporteros que gritaban. Un Rolls-Royce Phantom negro mate se deslizó suavemente hasta la base de los escalones. Un operativo abrió la puerta reforzada. Eleanor se detuvo una fracción de segundo, mirando hacia la imponente fachada de piedra de la iglesia donde casi había firmado su vida a un cobarde. Con un brusco exhalación, entró en el lujoso interior de cuero del vehículo. Lord Cavendish se deslizó a su lado, y la pesada puerta se cerró con el sonido definitivo de una cámara acorazada cerrándose. En segundos, la caravana de 50 vehículos rugió a la vida, alejándose velozmente de la acera y acelerando hacia una pista privada en el aeropuerto internacional JFK, dejando una ciudad atónita y paralizada a su paso. Dentro de la iglesia, la parálisis finalmente cedía, pero no daba paso al alivio. Daba paso al pánico. El silencio se hizo pedazos cuando 600 de las personas más poderosas del mundo alcanzaron sus teléfonos simultáneamente. La cacofonía resultante de susurros en pánico, marcaciones rápidas y mensajes de texto frenéticos sonó como un enjambre de langostas descendiendo sobre los bancos. En el altar, Isabella Wentworth seguía hiperventilando, su rostro perfectamente maquillado pálido y brillante de sudor frío. Extendió una mano temblorosa hacia su marido. Richard, haz algo. Llama al alcalde. Llama al gobernador. No pueden entrar aquí y amenazarnos así. Cállate, siseó Richard Wentworth con la voz temblando con una aterradora mezcla de rabia y absoluto pavor. Alejó la mano de su esposa, fulminándola con una mirada de odio puro e indisimulado. ¿Tienes alguna idea de lo que acabas de hacer, Isabella? ¿Comprendes la magnitud de tu estupidez? No solo insultaste a una novia. Agrediste a una entidad soberana. No lo sabía, aulló Isabella con su compostura aristocrática desvaneciéndose por completo. Llevaba ropa de segunda mano.
Trabajaba en una biblioteca. Es tercera en la línea al trono británico. Absoluta imbécil, rugió Richard, perdiendo todo decoro frente a sus pares. Antes de que Isabella pudiera responder, un hombre alto y distinguido con un impecable traje gris carbón salió de la segunda fila y caminó rápidamente hacia el altar. Era Maxwell DuPont, el despiadado magnate franco-americano cuyo imperio de telecomunicaciones estaba programado para finalizar una fusión multimillonaria con Wentworth Enterprises a la mañana siguiente. El rostro de Richard cambió al instante de la rabia al pánico adulador desesperado. Maxwell, por favor escúchame. Esto es un malentendido, una riña familiar. No tiene nada que ver con nuestros negocios. Ahórrese el aliento, Richard, dijo Maxwell con la voz destilando desdén glacial. No extendió la mano. Me dedico a la evaluación de riesgos. Su familia acaba de convertirse en un activo radioactivo. Destruir deliberadamente un artefacto europeo irreemplazable demuestra una falta de juicio tan profunda que no alcanzo a imaginarla. Mi junta me cortaría la cabeza si atara nuestra marca a esta pesadilla de relaciones públicas. Maxwell, por favor. Los documentos están firmados. La fusión queda cancelada con efecto inmediato, declaró Maxwell, dándole la espalda al director ejecutivo. Mientras caminaba por el pasillo, llamó a su equipo legal: anulen los contratos. Retiren toda nuestra financiación de sus desarrollos en Manhattan. Eso fue el detonante. Fue como ver romperse una presa. La élite de los invitados, oliendo la sangre en el agua, comenzó un éxodo masivo. Nadie quería ser fotografiado cerca de los Wentworth. Las matriarcas de la alta sociedad que habían besado la mejilla de Isabella apenas una hora antes ahora desviaban la mirada, marchando a paso rápido hacia las salidas. Los senadores prominentes y los funcionarios de la ciudad se apresuraron hacia las puertas laterales, aterrorizados de que su asociación con la familia perjudicara sus carreras políticas. Los banqueros de inversión huyeron de la iglesia marcando a sus gestores de cartera y ordenando ventas masivas de acciones de Wentworth antes de que abrieran los mercados el lunes. Los magnates de los medios llamaron inmediatamente a sus redactores jefes, dando órdenes de parar prensas y publicar la historia del siglo, los millonarios matones y la princesa encubierta. Las socialistas bloquearon los números de teléfono de Isabella y Beatrice antes de llegar siquiera a sus limusinas. Lien permaneció de rodillas en el altar, mirando el anillo de diamantes de 3 quilates sobre el suelo frío de mármol. Lentamente lo recogió. Se sentía completamente vacío. Beatrice, al darse cuenta de que las personas que salían de la iglesia eran precisamente quienes controlaban sus exclusivos clubes sociales, juntas de caridad y conexiones en el mundo de la moda, soltó un sollozo patético. Madre, mi reputación. Se están yendo todos. Mi gala es la semana que viene. Isabella tropezó hacia atrás, hundiéndose sobre los escalones del altar. Miró los bancos vacíos. Las opulentas orquídeas blancas que la rodeaban de repente no parecían una celebración. Parecían un arreglo fúnebre para su dinastía. La represalia de la corona no fue ruidosa. No fue emocional. Fue un ejercicio de precisión clínica y aterradora. Para cuando el jet privado de la princesa Eleanor aterrizó en RAF Northolt, a las afueras de Londres, la familia Wentworth ya sentía el peso aplastante de la furia diplomática internacional. Lord Cavendish no había hecho amenazas en vano. Había puesto en marcha una maquinaria legal y financiera que operaba muy por encima del nivel de los millonarios de Manhattan. A las 9 de la mañana del lunes, la verdadera pesadilla comenzó para Richard Wentworth. Portada del Wall Street Journal: ruina real. Las acciones de Wentworth Enterprises desploman un 45% tras incidente internacional. La corona inicia demanda millonaria por desacralización cultural. Richard estaba sentado en su despacho de cristal con vistas a Central Park, agarrándose el pecho mientras el ticker de sus acciones parpadeaba en rojo. Cada línea telefónica de su escritorio ejecutivo sonaba simultáneamente. Su secretaria, una mujer ferozmente leal que llevaba 20 años con él, entró al despacho y puso en silencio su carta de renuncia sobre su escritorio sin hacer contacto visual. Señor, dijo su abogado principal, un litigador agresivo que habitualmente no temía a nadie, a través del altavoz con la voz notablemente temblorosa. Tenemos una situación catastrófica. El Banco de Inglaterra ha presentado una orden de embargo contra todas nuestras filiales europeas. Los tribunales internacionales han congelado sus cuentas en el extranjero pendientes de una investigación criminal por la destrucción del artefacto. Es un vestido,
gritó Richard al teléfono golpeando su puño sobre el escritorio de caoba. Es un viejo trozo de encaje. Ofrézcales un acuerdo. 10 millones, 50 millones, lo que quieran. No lo entiende, Richard, respondió el abogado sombríamente. No quieren su dinero. Quieren dar un escarmiento. El embajador británico acaba de dar una conferencia de prensa en la ONU. Están invocando tratados diseñados para la protección del patrimonio nacional. El fiscal del distrito aquí en Nueva York está abriendo una investigación por daños graves a la propiedad para apaciguar a la comunidad internacional. Ningún banco le tocará. Es usted completamente tóxico. Mientras el imperio financiero de Richard era desmantelado sistemáticamente ladrillo a ladrillo, Isabella y Beatrice experimentaban un tipo diferente de ejecución, la erradicación social. Isabella, negándose a aceptar la derrota, decidió que la mejor estrategia era actuar como si nada hubiera ocurrido. El martes por la tarde se vistió con su mejor traje de Chanel, se aplicó una valiente sonrisa y le ordenó a su chofer que la llevara al exclusivo Metropolitan Club para su almuerzo semanal con la élite del Upper East Side. Cuando llegó a las puertas de hierro forjado, el conserje, un hombre al que había dado generosas propinas durante una década, salió a bloquearle el paso. Le ruego me disculpe, François, dijo Isabella con la sonrisa tensa. Apártese de mi camino. Lo siento muchísimo, señora Wentworth, dijo François con el rostro en una máscara de indiferencia cortés, pero su membresía ha sido revocada permanentemente por la junta directiva. Tengo instrucciones de informarle que ya no es bienvenida en estas instalaciones. Si no se marcha, me veré obligado a llamar a seguridad. Isabella jadeó aferrándose a su collar de perlas. ¿Revocada? ¿Sabe usted quién soy yo? Sí, señora. El mundo entero sabe quién es usted, respondió François con frialdad. Buenos días. Durante las siguientes 72 horas, los dominós cayeron con brutal eficiencia. Primero, las organizaciones benéficas. Isabella fue eliminada a la fuerza de los consejos de las 6 organizaciones filantrópicas que presidía. Emitieron declaraciones públicas condenando sus actos. Segundo, las casas de moda. Beatrice recibió una carta de cese y desista de Oscar de la Renta exigiéndole la devolución del vestido de diseñador que le habían prestado, declarando explícitamente que se negaban a que su marca fuera asociada con una familia que vandalizaba prendas históricas. Tercero, las amistades. Cada invitación a galas, retiros de verano y cenas privadas fue cancelada. Y luego estaba Liam. Liam se encerró en su apartamento del penthouse bebiendo copiosamente y navegando obsesivamente por las redes sociales. Internet fue despiadado. Las imágenes de los operativos del SAS tomando la iglesia y Eleanor dejando caer el anillo a los pies de su madre se habían vuelto virales, acumulando cientos de millones de reproducciones. Era catalogado a nivel global como el cobarde millonario, el hombre que dejó que su mamá arruinara su relación con una princesa literal. Desesperado, borracho y ahogándose en el arrepentimiento, Liam cogió el teléfono y marcó el número de Eleanor. Quería disculparse. Quería suplicar. Quería decirle que abandonaría a su familia y se mudaría a Londres si ella tan solo lo aceptaba de vuelta. Marcó los 10 dígitos familiares. Un nítido clic resonó en su oído, seguido inmediatamente de una voz automatizada con un acento británico preciso. Este número ha sido interceptado por la sede de comunicaciones del gobierno. Está intentando contactar una línea restringida perteneciente a la Casa Real. Su ubicación está siendo rastreada. Cualquier nuevo intento de contactar este número resultará en su arresto inmediato bajo la ley de acoso a soberanos. Adiós. La línea quedó muerta. Liam dejó caer el teléfono al suelo, hundió el rostro entre las manos, y finalmente lloró por el futuro que él mismo había destruido. A miles de kilómetros de distancia, la densa niebla de Londres daba paso a los prístinos y soleados jardines bien cuidados del Palacio de Kensington. Eleanor estaba de pie en el gran salón, mirando por los ventanales que llegaban del suelo al techo. Llevaba un traje azul medianoche a medida de Alexander McQueen, con la postura impecable y la presencia imponente. La callada e invisible archivista de Brooklyn había desaparecido para siempre, reemplazada por la duquesa de Cornualles, una mujer que había abrazado el peso total de su herencia. Las pesadas puertas dobles del salón se abrieron suavemente, y su abuelo, el rey Eduardo, entró. Era un hombre severo e intimidante. Pero al mirar a su nieta, sus ojos se suavizaron con un alivio y un orgullo profundos. Eleanor, dijo el rey cálidamente, avanzando para besarla en la mejilla. Hay demasiado silencio en este palacio sin ti.
Es bueno estar en casa, abuelo, respondió Eleanor devolviendo el abrazo. El rey caminó hacia una enorme mesa de caoba en el centro de la sala. Sobre ella, extendido sobre papel de tejido archivístico sin ácido, estaba el encaje de la coronación de la reina madre. Un equipo de los más élite conservadores textiles del mundo había pasado las últimas 2 semanas trabajando incansablemente en la prenda. Usando enzimas especializadas y herramientas quirúrgicas microscópicas, habían logrado extraer la mayor parte del vino ácido de los delicados hilos de seda y plata. Sin embargo, la mancha no podía borrarse por completo. Una tenue sombra rosada fantasmal permanecía en el corpiño, y varias de las perlas de semilla estaban permanentemente decoloradas. El conservador jefe se disculpó profusamente, señaló el rey trazando un dedo sobre una perla decolorada. No pueden restaurarlo a su perfección original. El daño es permanente. Eleanor se acercó a la mesa y miró el vestido. Cuando había visto por primera vez el vino salpicar sobre él, había sentido como si una parte de su alma fuera destruida. Ahora, mirando la pálida cicatriz rosada sobre la tela antigua, sentía algo completamente diferente. No permitas que intenten blanquearlo más, instruyó Eleanor a su abuelo con una voz tranquila y absoluta. Debe permanecer exactamente como está. ¿Estás segura? Esta pieza pertenece al Museo Victoria y Alberto. Es un símbolo de nuestro linaje. Y ahora es un símbolo de algo más, dijo Eleanor suavemente, pasando la mano levemente sobre el encaje. Es un recordatorio de que el valor no viene dictado por las apariencias prístinas ni por las opiniones arrogantes. Es un recordatorio de los 4 años que pasé aprendiendo cómo funciona el mundo real, y un testimonio de que nunca más permitiré que yo ni mi gente sean intimidadas por quienes confunden la crueldad con el poder. El rey la miró, y una sonrisa lenta y orgullosa se extendió por su rostro curtido. Fuiste a América como una chica huyendo de sus responsabilidades. Has regresado como una verdadera soberana. La corona tiene mucha suerte de tenerte de vuelta, Eleanor. Tengo trabajo que hacer, abuelo, sonrió Eleanor. Mis años en los archivos me enseñaron mucho sobre las carencias en nuestras organizaciones benéficas educativas. Quiero lanzar una nueva iniciativa global, y creo que tenemos una conferencia de prensa programada para el mediodía. En efecto, la tenemos. La prensa está ansiosa por escucharte. Eleanor se apartó del vestido y caminó hacia el gran pasillo. Estaba lista. 6 meses después, el contraste entre las dos familias era stark y absoluto. La princesa Eleanor florecía. Se convirtió en un icono global adorado, defendiendo proyectos de restauración educativa en toda Europa y África. Era fotografiada frecuentemente en cenas de estado luciendo las joyas de la corona con una gracia natural y sin esfuerzo que cautivaba al mundo. Jamás pronunció públicamente el nombre Wentworth, borrándolos por completo de su narrativa. La familia Wentworth, en cambio, fue aniquilada. El imperio de Richard Wentworth fue liquidado a la fuerza para pagar miles de millones en contratos rotos y los monumentales acuerdos legales exigidos por los tribunales internacionales. Despojado de su título de director ejecutivo y enfrentando inminentes cargos de la SEC, se declaró en bancarrota personal. Isabella y Beatrice se vieron obligadas a abandonar su penthouse de $50 millones en Manhattan, mudándose a un modesto y pequeño apartamento de 2 habitaciones en Queens. No tenían choferes, ni sirvientes, ni invitaciones. Cuando Isabella ocasionalmente salía a la calle, se veía obligada a llevar grandes gafas de sol y una bufanda para ocultar su cara, aterrorizada ante las burlas públicas que ahora recibía de los mismos ciudadanos de clase trabajadora a quienes había despreciado toda su vida. En cuanto a Liam, encontró un trabajo de nivel básico como corredor inmobiliario junior en otro estado, operando bajo un nombre supuesto. Vivía una vida tranquila y solitaria, atormentado cada día por el recuerdo de la mujer hermosa y brillante que había tenido entre sus brazos, la mujer que le había ofrecido el mundo y a quien él había desechado por la vanidad de su madre. Eleanor no había necesitado levantar ni un dedo para destruirlos. Simplemente permitió que la luz cegadora de su verdadero valor expusiera su absoluta carencia de él. La don nadie sin un centavo había recuperado su trono, dejando a los verdaderos plebeyos a rebuscar entre los escombros de sus egos destrozados. Vaya, qué final tan absolutamente satisfactorio. La princesa Eleanor le dio la vuelta a la tortilla por completo y demostró a los Wentworth que la verdadera clase y el verdadero poder no provienen de etiquetas de diseñador ni del acoso arrogante. ¿Creen que los Wentworth recibieron exactamente lo que merecían, o la venganza de la familia real fue demasiado dura?
Déjenos saber su opinión en los comentarios. Si les encantó esta historia de karma definitivo y justicia real, por favor denle al botón de like, compartan este vídeo con quien disfrute de un gran relato de venganza, y suscríbanse a nuestro canal para más increíbles historias diarias. Hasta la próxima.